Por las buenas siempre, la, la, la. Por las buenas siempre, la, la, la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través del programa Minuto de Dios y a través de nuestras redes sociales. Comenzamos un episodio más de nuestro programa Por las Buenas Siempre, del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, un programa en el que brindamos herramientas a las familias y dialogamos en torno a todo lo que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes, para que a todos se nos vuelva más fácil y comprensible cómo tener que aproximarnos a ellos. Y para eso traemos a muchas personas expertas en diferentes temas, pero entonces el día de hoy quiero empezar presentándonos a todos los que compartimos este programa. Mi nombre es Harold Bedoya, yo soy psicólogo y soy el líder de la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del proyecto Buen Trato. Además de todo, tenemos hoy un invitado muy especial, él es Esteban. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias, Harold. Agradezco la invitación. Para mí es todo un gusto poder participar de estos espacios en los cuales se puedan hablar temas en relación con los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo poder llegar a la mayor cantidad de personas con información que les pueda servir para contribuir al bienestar de ellos. Qué bueno, Esteban, muchas gracias. Y también queremos saber un poquito qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy psicólogo. He tenido experiencia en el trabajo con niñas, niños, adolescentes, principalmente en el campo educativo, en las instituciones educativas del Valle de Aburrá. He realizado actividades de prevención del abuso sexual infantil con niños de primaria. También he acompañado procesos con familiares y adultos cuidadores, facilitando estrategias para la prevención del abuso sexual, del maltrato infantil y para la promoción del buen trato. Y con los docentes de las instituciones educativas he llevado a cabo acciones y estrategias pedagógicas para fomentar la promoción del buen trato al interior de las instituciones educativas y para posibilitar que estos entornos se conviertan en lugares protectores de la niñez. Maravilloso. Bueno, Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Muy afortunados nosotros de tenerte aquí el día de hoy. Y como siempre, en todas nuestras emisiones radiales nos acompaña nuestra comunicadora del proyecto Buen Trato, Carolina Colorado. Hola, Carito, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Colorado, soy la comunicadora del proyecto. Bienvenidos hoy a todos los que se conectan con nosotros a través de redes sociales y un saludo súper especial a los que nos escuchan a través de la emisora Minuto de Dios hasta esta hora de la noche. Les recuerdo que realizamos este programa cada martes y lo compartimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Por eso entonces, para que sigamos conectados, los invito a seguirnos como @buentratonna, para que interactúen con los contenidos y informaciones que tenemos para ustedes. También tengan muy presente que vamos a resolver todas sus dudas de este programa acerca de los desafíos en la crianza en los comentarios de la publicación en redes sociales. Pero entonces, antes de iniciar con el tema del día, hablemos de las noticias de actualidad. La noticia es la siguiente. En soledad y recibiendo consejos no pedidos, vive la mayoría de padres del mundo. El índice de crianza, un estudio sobre experiencias de crianza a nivel global, mostró que el factor universal más significativo es la presión, algo sobre lo que las nuevas madres y padres tienen poco control, pero de gran impacto. En todos los países encuestados, los nuevos padres sienten alguna forma de presión interna y externa. Esta presión se manifiesta como soledad, juicio de los demás, incluidos los medios sociales, las realidades inesperadas de la maternidad y paternidad, y la culpa por la autocrítica. La crianza de los hijos es un viaje emocional que requiere un equilibrio de decisiones y compromisos. Los padres hacen todo esto a la vez que avanzan por un mundo cambiante e impredecible. La era de la crianza digital hace que la información que antes la brindaba el médico esté disponible en la pantalla. Esto les brinda herramientas, pero a su vez hace la vida más estresante, especialmente con el aumento de los juicios de valor en las redes, aunque ha habido cambios positivos. Las mujeres continúan desafiando los roles tradicionales y concilian mejor el trabajo con la maternidad.
Existe mayor apoyo en todas las formas de familia y los padres cada vez participan más en la crianza de los hijos. Sin embargo, aún existen muchos desafíos, entre ellos el estrés y la incertidumbre financiera en esta época de pandemia mundial. Se han identificado factores que impactan la crianza en todo el mundo. Estos son la soledad en un mundo hiperconectado al aislarse por los cuidados del niño, vergüenza social, no sentirse preparado en un alto nivel compromiso, un compromiso inesperado, consejos no solicitados, o la voz del pueblo sobre decisiones con críticas no pedidas. Todo lo anterior genera mucha ansiedad y dolor, ya que quisieran hacer todo perfecto. Se debe vigilar la autoexigencia, ya que el bienestar es muy importante en el proceso de ser padres y madres. Para promover la crianza positiva y, en última instancia, el desarrollo saludable de niños y niñas, los padres deben cuidarse tomando descansos y tener más confianza en sí mismos, ya que al nacer un hijo también nace un padre y una madre. Esta opinión fue tomada de Infobae en la sección de Tendencias de América. Entonces me gustaría mucho saber qué opina el experto del día de hoy, Esteban, a propósito de la noticia. Cuéntanos, por favor. Yo quiero partir de lo último que que mencionan en la noticia, y es que en el momento en el que nace un hijo, también nace un padre y una madre. Esto, a pesar de que parece muy evidente, en muchas ocasiones se pasa por alto, pasa desapercibido y se siguen manteniendo algunas pautas de crianza que tal vez en algún momento vivieron los padres o los cuidadores y que desafortunadamente en tantos casos están enmarcadas en conductas de maltrato, en conductas lesivas o que terminan violentando a los niños y adolescentes. Ese paso de pasar de ser solamente hombre o mujer a convertirse también en padre y madre respectivamente, también debería estar acompañado de una reflexión de cómo se va a llevar a cabo ese proceso de crianza, qué es lo que se va a hacer para garantizar el mejor desarrollo de ese niño o de esa niña que está en proceso de crecimiento. Adicionalmente, nos encontramos en una época de demasiada información, estamos inundados de datos, el Internet es una plataforma que facilita el acceso instantáneo a cualquier dato, y eso también se puede convertir en un gran problema, porque no todo lo que está en Internet es verídico, es verdadero, tiene algún grado de eficiencia y eficacia, y en muchas ocasiones lo que termina generando el Internet es que se divulgue información que puede generar estrés en los padres porque van a creer que no están haciendo las cosas bien, se van a promover pautas de crianza que no necesariamente están relacionadas con las pautas de crianza humanizada, y también se pueden promover algunas conductas que terminan siendo tremendamente violentas contra la población. Entonces me parece que son dos elementos muy importantes. El primero, reconocer que en el momento en el que nace un hijo también nace un papá y una mamá, y que ese cambio de rol va a estar acompañado de una serie de pautas, de una serie de actitudes y de comportamientos que se deben asumir para garantizar el bienestar del niño y del adolescente. Y por otra parte, casi que es una invitación a poner un filtro con toda la información que nos encontramos en Internet, porque desafortunadamente hay grupos de personas que desde el prejuicio, que desde conceptos antiguos, conceptos violentos, terminan suscitando en los demás este tipo de conductas que a largo plazo terminan haciéndole daño al niño y al adolescente. Tienes razón, en una época de muchos retos, uno nunca sabe pues como qué es lo correcto, sobre información, será que tendré que hacer todos estos estilos de crianza al mismo tiempo, pues de todo. Y bueno, ¿y qué opina Harold? Pues no, yo pienso sobre la noticia que con cierta razón, digamos, los padres de familia hoy en día tienen cierta resistencia también con algunas cosas que tienen que ver con la crianza, precisamente porque desaprender es un proceso difícil, ¿cierto? Siempre que de alguna manera nosotros estamos creyendo que lo que hacemos lo hacemos con buenas intenciones y que además lo estamos haciendo bien, cuando vienen un montón de indicaciones que de repente nos dicen, no, eso no es por ahí, esa no es la vía, esa no es los puntos que tienes que tocar en algo tan delicado como con otro ser humano, entonces surge una resistencia y yo entiendo esa resistencia, entiendo que estamos en un momento de cambio cultural muy importante,
y que el primer paso también para poder entender todo lo que estamos hablando nosotros todo el tiempo sobre nuevas pautas de crianza, sobre buenos tratos, etcétera, es desaprender. Pero desaprender es el primer paso y además uno de los más complicados. Entonces, cuando los padres se chocan de frente con la idea de que tal vez no lo han hecho todo perfecto, entonces viene un montón de predisposiciones con respecto a lo que se está hablando, viene un montón de predisposiciones con los profesionales, viene un montón de predisposiciones con los nuevos discursos, inclusive viene una tendencia que yo he notado que es a deslegitimar lo que ha venido diciendo por varios tiempos ya la ciencia, ¿cierto? O las disciplinas que se encargan de estudiar la conducta humana, como la psicología, la pediatría, la psiquiatría, etcétera, que llevan diciendo un montón de cosas desde hace tiempo, pero entonces esos saberes en algún momento se deslegitiman por las personas, por los padres de familia en ocasiones, diciendo, digamos, que es que nunca va a ser equiparable tal vez el hipotetizar lo que es una crianza a el estarla haciendo en la casa, ¿cierto? Entonces, creo yo que es un reto grande, es un cambio muy significativo que estamos en este momento viviendo, pero a algo que le tenemos que apuntar bastante es a ese acompañamiento de los padres para poder desaprender sus constructos y que se sientan culpables, ¿cierto? Que de todas maneras todos los padres de familia en algún momento de su vida han tenido errores en la crianza y eso es algo absolutamente entendible y normal porque estamos en un constructo humano. Pero entonces, si nos desprendemos de pronto de ese ego del tener que hacer las cosas perfectas y de que yo no me he podido equivocar antes y no me puedo equivocar ahora, pues nos llevaría tal vez a entender un poco que hay cosas nuevas por hacer. Eso es lo que pienso. Sin embargo, también, Caro, eh, no solamente nos quedemos con eso, sino que para el proyecto Buen Trato es muy importante saber qué piensa la gente, por las buenas siempre como siempre, acerca de las temáticas que nosotros hablamos aquí. Entonces, la pregunta que les lanzamos para esta emisión es, ¿cuáles son los retos que has enfrentado siendo madre o padre? Vamos a ver qué nos respondieron las personas. Desde lo personal, pienso que el mayor reto de acompañamiento y crianza de mi hijo ha sido el poder transmitirle valores, costumbres y otros tantos asuntos para que él pueda tomarlos y edificarse como una excelente persona, tanto para su integridad como un sujeto de bien para la sociedad en general. El no educarlos en fe y en valores y no dar testimonio de vida a ellos. Esa es una de las principales causas, porque no tienen temor de Dios. Pues uno de los retos más grandes que yo he tenido como mamá ha sido cultivar en estos muchachos unos buenos valores, unas buenas fortalezas, porque a veces la sociedad muestra otras cosas y es difícil como que ellos entiendan que hay que hacer el bien, que hay que ser responsables, respetuosos. Entonces es una de las cosas más duras porque la sociedad les muestra una cosa y uno quiere que ellos sean diferentes a lo que están viendo. Entonces es un reto muy grande como mamá. Creo que uno de los mayores retos es tener la responsabilidad y poder tener la capacidad de enseñarle a un hijo pues qué es lo bueno, qué es lo malo y por dónde ir encaminado. Bueno, aquí casi todos nos hablan de cómo enseñarle a tu hijo lo que tú sientes que está bien o que está mal, ¿cierto? Y cómo hacer que la presión social y que toda esa información que le llega de tantas partes a los hijos, pues no afecte mucho lo que yo de verdad siento que, pues que él debe aprender. Entonces, nada, esas fueron las respuestas de las personas en las calles. Me gustaría saber ustedes dos qué opinan de esas respuestas, qué otros retos creen que enfrentan las personas normalmente en las calles, pues, con los hijos. Yo quisiera comentar algo y también retomando lo último que mencionaba Harold, y es que justamente uno de los grandes retos que tenemos no solamente los profesionales, sino que tenemos como sociedad, es repensar cuáles son las mejores formas de crianza. Y eso implica tener la disposición de desaprender muchas de las cosas que tal vez se han impartido generación tras generación. Y es entendible cuando uno escucha a los padres de familia o a los cuidadores decir o ir en contra de lo que a veces dice la ciencia, lo que dice la pediatría, la psicología, porque por un lado se les estigmatiza o se les culpabiliza
por las cosas que están haciendo mal. Y en otras ocasiones lo que se les dice es, no críe a su hijo de esta forma porque está mal, pero no se les ofrece nuevas herramientas. Entonces ahí es donde uno entiende cuál es la resistencia y porque a veces la dificultad en generar esos cambios de crianza, porque les están diciendo que están haciendo las cosas mal, pero no les dicen qué otras cosas hacer. Entonces, finalmente, lo que tratan de hacer es tomar lo que les ha quedado de la crianza que vivieron, de lo que les dice la mamá, la abuela, un vecino, porque finalmente es lo único que tienen para llevar a cabo ese proceso de crianza. Y frente a las participaciones y que escuchábamos de los oyentes, me queda algo, y es que justamente hay una búsqueda de que el niño, la niña, el adolescente logre llegar a convertirse en algo bueno para la sociedad a pesar de las problemáticas que se viven allá afuera, lo que no significa que en ningún momento hay que desconocer esas problemáticas, porque dentro del proceso de crianza justamente a lo que se le debe apuntar es a que haya un reconocimiento de cuáles son los problemas que se pueden enfrentar, pero también ofrecerle a ese niño, niña o adolescente las estrategias para cuando se encuentre en esa situación. No es llevar al niño, niña o adolescente a que viva en una burbuja donde nada malo va a pasar, porque cuando aparezcan los problemas no va a tener las estrategias asertivas para enfrentarlos. Tampoco es llevarlos a un pesimismo o a una desesperanza, es mostrarles que hay situaciones que se pueden presentar y ofrecer las herramientas puntuales que más adelante daremos a conocer. Pues a mí me queda resonando algo que casi que en todas las participaciones oí, y es la cuestión de educar en valores, en principios, ¿cierto? Me quedaba pensando bastante en eso porque decía, pues madre, es que es un trabajo berraco, es un trabajo un poco difícil, eh, porque los valores, los principios, todas estas cuestiones morales, de pronto, ¿cómo hacemos nosotros para enseñarlas efectivamente a los niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se sabe que a esa edad no se entiende muy bien cuestiones morales como, por ejemplo, qué es del bien, qué es del mal, por qué deberíamos ser misericordiosos, por qué deberíamos ser sensatos, por qué deberíamos ser justos, ¿cierto? Entonces me ponía yo a pensar en estas participaciones de los papás y de las mamás y encuentro que es que realmente es una labor titánica, es una labor un poco difícil, educar en el ser, ¿cierto? Entonces es ahí una cuestión que yo quería anotar diferente a varias cosas a las que mandamos a los niños o a las niñas a la escuela, que es que los llenen de un montón de educación, de cosas intelectuales, de cuestiones cognitivas, intelectivas que ellos puedan desarrollar en su proceso, pero es que realmente la educación en casa es una educación del ser, ¿cierto? Entonces esto es demasiado retador para los papás y para las mamás, porque es que allí es donde radica, por ejemplo, que tu niño, que tu niña, que tu adolescente después vaya a desarrollar unos buenos constructos morales, unas buenas bases éticas para enfrentarse a la sociedad, ¿cierto? Esto no lo va a dar la escuela ni lo va a dar la universidad después, esto viene desde el seno más íntimo que es la familia. Entonces, ¿cómo enseñar eso en la casa? Eso me parecía un reto maravilloso que acuñaban todos nuestros papás y nuestras mamás el día de hoy, y me queda todavía resonando eso y seguramente más adelante lo vamos a compartir, Caro. Así es, y es muy importante a propósito de lo que ustedes dicen, desaprender y conocer qué otras formas existen para acompañar a los hijos en su educación, pues escuchar a las personas que han investigado, que han estudiado en todas las disciplinas, eh, qué es lo que tienen ellos para contarnos. Por eso el día de hoy hablaremos de la crianza. Sabemos que la paternidad es uno de los retos más grandes de la vida y aún más en este momento con el COVID-19, pero entonces por eso hablaremos con el experto del día que nos puede pues como contar cómo podemos lograr este proceso de una forma sana, más allá de dejarle a nuestros hijos los mensajes que nos dieron nuestros padres, que son muy valiosos, pues también entender cómo podemos acompañar esas etapas, encontrando un balance, incluso ahora al tener que lidiar con las presiones sociales, como decía la noticia que estuvimos escuchando, que ya no solamente es qué me dice mi mamá y mis abuelos, sino entonces qué me están diciendo las redes o qué es lo que yo veo en el ejemplo del influencer o del otro para saber cómo criar mis propios hijos. Entonces me gustaría mucho que iniciáramos con esta pregunta y es, ¿qué es la crianza? En especial, ¿qué es la crianza humanizada? Que es la que hemos tanto hablado en el proyecto Buen Trato
y qué factores intervienen en la crianza. Entonces, Esteban, ahí sí te doy paso para que nos hables de este tema. Bueno, en primer lugar, para definir la crianza hay que tener presente que lo que va a importar es el niño, la niña o el adolescente, porque es un proceso de acompañamiento que se va a llevar a cabo, que se va a realizar a lo largo de todo el ciclo de la vida de ese niño o adolescente, en el cual lo que se va a buscar es que ese desarrollo se dé de la mejor manera, que se dé la manera más óptima para que pueda alcanzar un bienestar psicológico, un bienestar relacional, un bienestar en el entorno, para que pueda desplegar todas sus cualidades, para que pueda tener éxitos educativos, éxitos al momento de relacionarse con los demás, para que pueda hacerle frente a las dificultades que se dan en la vida. Y por otra parte, hay que tener presente que todo lo que ocurre en el proceso de crianza, especialmente en la infancia o en la niñez, termina convirtiéndose en la casa que va a vivir la persona a lo largo de toda su vida. Hay una frase muy bonita de Goethe que dice que la infancia es el lugar donde habitamos el resto de la vida. Y por eso el proceso de crianza es tan importante, porque cuando sea de la mejor manera, lo que se está propiciando es que la persona pueda vivir en las mejores condiciones en los años venideros. Por eso ahorita Harold hablaba de valores, de principios, porque son los valores y los principios las bases de lo que va a ser la vida posterior. Dentro de los procesos de crianza hay que tener presente que intervienen tres grandes grupos. El primer grupo que interviene para llevar a cabo la crianza, para realizarla, es la familia. En segundo lugar está la escuela y las instituciones educativas. Y finalmente está el Estado y la sociedad. Eso quiere decir que la crianza es un proceso que a todos nos atañe, que a todos nos incumbe, en el que todos debemos ser partícipes, porque no solamente es ayudar y acompañar la crianza del hijo, del sobrino, del nieto, porque también hay otros niños y otros adolescentes en el entorno. Y a todos nos atañe el cuidado de ellos. Y dentro de esos factores que son de gran incidencia en la crianza, yo rescato al menos tres. La crianza es un proceso de reconocimiento que se responde con la pregunta de ¿a quién estoy criando? Estoy criando a mi hijo, a mi sobrina, a un miembro de mi comunidad, pero también es quién es esa persona que estoy acompañando en la crianza, qué piensa, qué siente, qué opina de las cosas que están ocurriendo alrededor. Es darle un lugar en el mundo a esa persona, reconocerla, saber que tiene voz propia. La crianza también nos va a hablar de que hay tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay momentos en los cuales debemos preguntarnos qué hacer, qué es lo más conveniente, cuándo debemos hacer eso y cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, en algunos momentos, en los casos en los que un niño o una niña tiene una pataleta, ahí hay un desafío para la crianza, cómo intervenir ahí. ¿Qué hacer? Es una pregunta. En ese momento lo más importante es calmar al niño. ¿Cuándo hacerlo? En el instante en el que está mal. ¿Cómo hacerlo? A través del afecto, hablándole, escuchándole, tranquilizándolo, ayudándole a entender qué es lo que está pasando. Esos son los tiempos de la crianza. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Y cómo hacer? Y finalmente, la crianza es un proceso esencialmente vincular, es decir, que nos va a conectar con otra persona y que quizá es lo más fundamental y en lo cual todos deberíamos centrarnos al momento de pensar la crianza. Si no hay un vínculo, es muy difícil que algo se quede allí en ese proceso. También diría Goethe que solamente aprendemos de las personas de quienes amamos. Entonces es justamente el vínculo lo que puede posibilitar que la crianza se dé de la mejor manera. Esteban, esto que dices a mí me hace pensar que en este momento de la historia el niño, niña o adolescente es el protagonista en la crianza, ¿cierto? Pero por algunas cuestiones no creo que haya sido así durante toda la historia. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cómo ha cambiado esa crianza a partir de los años, ahora que ya no es centrado en el adulto como tal, sino centrado en los niños, niñas y adolescentes propiamente. Sí, Harold, el cambio que ha
tenido lugar en la crianza a lo largo de estos siglos ha sido muy drástico, sobre todo en las últimas décadas, porque la crianza, como ya lo es el proceso a través del cual acompañamos un niño o un adolescente. La crianza también va a cambiar y ha venido cambiando a medida que se cambian las concepciones que hemos tenido de niños, niñas y adolescentes. Hace varias décadas se consideraba que las niñas y los niños eran adultos pequeños y que estaban en las capacidades de hacer cosas de los adultos. Entonces veíamos niños que eran explotados laboralmente, niños sometidos a condiciones muy difíciles de vida que a largo plazo generaban dificultades sociales, enfermedades crónicas. Entonces la crianza ha venido cambiando a la vez que se han venido modificando esas concepciones de quién es un niño, quién es una niña y quién es un adolescente. Antes de que se considerara al niño como un sujeto de derechos, es decir, como alguien independiente, como alguien que tiene una voz, que tiene un lugar en el mundo, era usualmente vuelto objeto, es decir, alguien que no tiene voz, que no tiene voto, a quien no hay que escuchar. Y en ese momento la crianza se realizaba desde la perspectiva del adulto, lo que el adulto quería que el niño fuera, lo que el adulto quería que ocurriera ante determinadas situaciones. Nunca se le preguntaba al niño qué opinaba, cómo se sentía, no se le escuchaba. Era una perspectiva adultocéntrica. Solamente se daba lo que el adulto quisiera. Y hay una frase pues muy común que uno suele escuchar y que dice algo como, ¿qué es que le preguntan a un niño? ¿Qué es un suéter? Y el niño dice, es lo que nos ponen nuestras mamás o nuestros papás cuando ellos sienten frío. Volvemos a la perspectiva adultocéntrica. El niño como objeto en el que no se le pregunta qué siente, qué piensa, y donde es el adulto quien interviene directamente sin preguntarse por lo que está viviendo el otro. Entonces, claro, la crianza ha venido cambiando, por eso ha pasado el adulto de ser el centro, es decir, ya no es el adulto el que dice qué es lo que está sintiendo el niño, quien asume qué es lo que está viviendo, sino que es el niño a quien se le da la voz para que exprese qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que para él importa dentro de ese proceso. Y es alrededor de esas necesidades particulares que tiene el niño que se pueden empezar a desplegar todos los procesos de acompañamiento. Ese es el cambio esencial. Ya no es el adulto quien tiene la última voz, sino que es el niño quien tiene la voz y alrededor de la cual se establecen las acciones que hay que hacer. Muy interesante, Esteban. Y ahora me gustaría preguntarte, a propósito de la corresponsabilidad de la que nos hablabas ahora con relación a los niños, ¿quiénes son entonces los que intervienen en la crianza? Y también, ¿cuáles han sido como esos desafíos de crianza con relación a lo que ha pasado pues en pandemia COVID-19? Bien, como lo mencionaba ahora, la crianza es un proceso en el que interviene familia, escuela y Estado. Dentro de la familia vamos a encontrar no solamente la figura paterna, la figura materna, sino el rol de cuidador. Y el rol de cuidador es un rol que puede asumir una tía, un tío, un hermano mayor, un abuelo, una abuela, cualquier persona que cuida de un niño. Entonces, la crianza dentro de la familia se da esencialmente a partir de un cuidador, alguien que decide hacerse cargo del bienestar de ese niño, de garantizar que sus derechos sean reconocidos, que sean ejercidos, quien garantice la protección. Es decir, en la familia no necesariamente se encarga de la crianza padre o madre, también lo puede hacer un cuidador, aunque ese vínculo con padre y madre siempre va a ser fundamental, porque son esos vínculos más cercanos que tiene un niño en la primera infancia. Dentro de las instituciones educativas, que es el segundo campo en el que se lleva a cabo la crianza, intervienen principalmente los docentes, pero también intervienen todas las personas que hacen parte de ese cuerpo educativo, llámese sector administrativo, sector de protección, que son quienes están velando porque esos niños no se encuentren ante situaciones de riesgo, que no les vaya a ocurrir una vulneración de derechos, pero quienes también enseñan a través del ejemplo.
Y finalmente está el Estado, que es quien se encarga de garantizar que esos derechos fundamentales que están ya constituidos, que sean vistos en el día a día, que en la práctica, que en la vida real sean garantizados. Los retos principales que se han venido dando, especialmente en el último año con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, con las cuarentenas obligatorias y con el encierro, es encontrar con que hay niños, niñas y adolescentes que tuvieron un cambio tremendamente drástico en su vida, que difícilmente se han adaptado a estas nuevas formas de llevar nuestra cotidianidad y que requieren de un acompañamiento adulto, de una figura de apego que les ayude a entender lo que está pasando, que los acompañe a tramitar las emociones, a entender todo lo que ocurre alrededor. Y desafortunadamente, como no hay unos procesos de crianza en tantos casos donde lo que importa es el niño, nos encontrábamos con familias que estaban todas en la misma casa, pero donde el teletrabajo obligaba a los papás a estar todo el día en el computador, en el teléfono, totalmente desentendidos de los niños. Y quedaban los niños tremendamente preocupados, angustiados, con miedo porque no entendían lo que pasaba. Ahí lo que estaba importando era la vista del adulto. Hay que trabajar, hay que traer el sustento, yo tengo que hacer esto, esto y esto, pero se descuidaba por completo al niño. Esa es la perspectiva adultocéntrica, donde solamente importa lo que para el adulto es un problema. Y el gran reto que se ha venido dando es tratar de desaprender que lo importante es solamente lo que ve el adulto para darle el lugar dentro de la familia a ese niño, entender esas necesidades, eso que le preocupa, ayudarlo a entender qué es lo que está pasando y que haga parte de las decisiones que se toman a nivel de la familia. Creo entonces que estos han sido los grandes retos y que también han llevado afortunadamente a que muchos cuidadores se replanteen las acciones que habían venido tomando. El año pasado yo estuve atendiendo telefónicamente muchas familias que llamaban a consultar qué hacer con los niños y la primera cosa que decían es: se me salieron de las manos, yo ya no sé cómo controlarlos, no sé cómo manejarlos. Nuevamente desde una perspectiva adultocéntrica, el adulto que maneja, que controla, que manipula, al que se le sale de las manos el niño, cuando es el niño justamente quien debería ser escuchado, ser comprendido, a quien se le debería preguntar qué es lo que estaba viviendo en ese momento. Y justamente cuando al niño se le da un lugar como sujeto, es que se puede llevar a cabo una crianza humanizada, porque si no tenemos es un niño como objeto, al que se maneja como un carro, al que se manipula como un muñeco, y volvemos entonces a considerar al niño como centro. Esteban, todo esto que has estado mencionando a mí me hace pensar algunas cosas, pero necesito hacer un pequeño contexto para poder hacer la pregunta que te voy a hacer, ¿cierto? Uh-huh. A veces escuchamos en las frases coloquiales que es que a mí me dieron rejo, es que a mí me regañaban a cada 5 minutos o por cualquier cosa. Y mire, gracias a eso, entonces yo soy como soy, ¿cierto? Muchas personas inclusive justifican el que sean así hoy en día por muchas cosas de su crianza. Entonces, quisiera preguntar yo, ¿qué impacto tiene la crianza a largo plazo, es decir, en la adultez, ¿cierto? Una crianza independiente de las pautas que se haya manejado, ¿qué impacto tiene en el desarrollo de esa persona cuando ya es adulta? Y cómo ha venido variando entonces, según lo que ya nos has contado, de pasar de una visión adultocéntrica a una visión desde el niño, niña, adolescente y para ellos mismos. ¿Cómo ha cambiado eso y cómo entonces puede desembocar en otro tipo de impacto después en la adultez? Bueno, Harold, quiero retomar la frase que había mencionado anteriormente porque no solamente me parece muy bella, sino que ilustra muy bien lo que es la crianza. Y es lo que ocurre en la infancia se va a convertir en la casa en la que va a vivir una persona por el resto de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ocurra en ese proceso de crianza va a acompañar a un ser humano cuando sea adolescente, cuando sea adulto mayor, hasta el día en que termine su vida. La crianza lo que va a hacer es sentar las bases de lo que esa persona va a hacer a futuro. Y quiero traer un ejemplo muy
muy coloquial que puede graficar lo que es eso que estoy diciendo. Tenemos una situación X en la cual una persona está manejando un carro y ve un semáforo que está en rojo. La persona puede decir, me paso el semáforo en rojo porque nadie me está viendo y yo tengo que llegar rápido. Y otra persona que dice, no, no me quiero pasar el semáforo porque está en rojo y si lo cruzo puedo herir a alguien. Tenemos una situación muy cotidiana donde hay dos respuestas completamente distintas. Y aunque las está viviendo un adulto, la respuesta que ese adulto va a tener con las formas en que fue criado. Si al adulto que se pasa el semáforo lo criaron sin ponerle límites, sin acompañarle a entender por qué era importante la norma, sin ayudarle a entender por qué era importante cuidar de los demás, al momento de crecer él no va a tener ninguna consideración por los demás o por las reglas básicas de convivencia porque no las entiende y seguramente porque no tuvo el ejemplo por parte de sus cuidadores. Por el otro lado, ese adulto que decide esperar a que el semáforo se ponga en verde seguramente tuvo un proceso de crianza completamente distinto, donde sus papás o sus cuidadores le enseñaron a poner límites, donde le explicaron por qué era importante cuidar de la vida propia y de la vida de los demás, por qué era importante respetar las normas básicas de convivencia, que no son normas arbitrarias que nos imponen por poner problema o por molestar, sino porque son lo que permite que haya un acuerdo básico para que todos podamos vivir bien. Por eso es básica la crianza, porque a largo plazo se refleja en las decisiones que tomamos en el día a día. Ahora, mencionas algo muy importante y es las personas que dicen, es que a mí me criaron a punta de rejo, a mí me pegaban y yo no tengo ningún problema. Pues va uno a tener que ver qué es lo que entiende esa persona por problema, porque uno escucha y tantos casos se encuentra de la persona que dice, es que a mí me pegaban, a mí me daban un correazo y yo no tengo ningún problema emocional, pero es una persona que difícilmente expresa lo que se siente, lo que sienta, lo que siente, y para poder descargar eso tiene que buscar formas que son poco funcionales, las drogas, el alcohol, para poder expresar lo que de otra forma no podría ser. Entonces, esas formas de crianza que se dan desde el maltrato, desde las lesiones, desde el insulto, desde la agresión, lo que terminan dejando es unas profundas heridas emocionales en los niños, adolescentes, y que a largo plazo, en la vida adulta, se van a convertir en inseguridades, dificultades para tener vínculos íntimos con otras personas, dificultades laborales, ansiedad, depresión y en tantos casos estrés postraumático, porque viven una situación X, por ejemplo, estar con un jefe y el jefe empieza a asumir una postura de agresión, de invasión del espacio privado, de persecución, y lo que vive el adulto es lo que sentía tal vez cuando estaba niño, cuando lo perseguía un adulto maltratador. Entonces, cuando la crianza se da desde la agresión, desde el maltrato, desde los abusos, se generan unas secuelas muy profundas que a largo plazo van a dificultar muchísimo el desarrollo de la vida y que, volviendo a este ejemplo que ponía, se ven las decisiones cotidianas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con la norma. Ahora, hay algo, a una persona que la hayan criado de esa forma, desde el grito, desde el golpe, no significa que esté condenada a seguir criando a sus hijos de la forma en la que fue criada. Hay que romper justamente con esa cadena. Y vuelvo a lo que les mencionaba al inicio. Hay muchas familias, muchos cuidadores que tal vez no tienen más herramientas que el grito, que el golpe o que el ejercicio del poder. Y que cuando les dicen, venga, es que no le grite al niño, hay otras formas. Bueno, ¿cuáles son esas formas? Vamos a entender cuáles son las formas de criar para no volver a repetir esa cadena de violencia. Entonces vamos a escuchar al niño, vamos a establecer acuerdos, vamos a mostrarle a través de un lenguaje que sea sencillo, que sea amable, que sea afectuoso, qué errores cometió, cómo puede mejorar esos errores, mostrémosle a través del ejemplo. No le digas al niño que mantenga la pieza organizada,
Primero organiza tu pieza para que el niño vea el ejemplo y luego le dices, es importante arreglar la pieza porque es un espacio en el que va a entrar otra persona, donde vas a compartir con la familia y todos lo estamos haciendo para poder vivir bien. Entonces, creo que eso es fundamental de entender, que lo que se da en la crianza perdura por todo el resto de la vida y que quienes fueron desafortunadamente criados a partir de estas formas de violencia no están condenadas a seguirlas repitiendo. Hay otras herramientas como estas que estamos hablando el día de hoy. Importante eso de hablar también con la solución, ¿cierto? No decir, no hagas esto, sino esta es la alternativa, que es lo que muchos padres en el proyecto como que nos dicen, listo, si no le pego y no le grito, entonces, ¿cómo puedo hacer? Cuesta un poquito más, pero es con el mismo amor con el que muchas personas pueden castigar también, que puede que uno castigue con amor, pero tal vez esa no es como la forma más efectiva ni la más respetuosa. Y bueno, hablando de Mencionas, convivencia, tranquilo, perdón, cuéntanos. no, es que acabas de decir algo muy importante, qué pena que te No, interrumpa, no te y es preocupes. que tal vez no sea tan fácil de la otra forma, porque estamos acostumbrados a lo inmediato. Entonces, cuando castigamos al niño con el golpe, el niño se va a quedar quieto. Hay una solución inmediata. El niño se queda quieto porque para el adulto el niño estaba necio. Lo que el adulto no entiende es que el niño no se quedó quieto porque entendió la situación. El niño se quedó quieto por miedo, no por otra razón. Entonces, a largo plazo, esa forma de crianza y de educación no va a tener ningún efecto, porque lo que aprendemos las personas es que entonces tenemos que responder es ante el miedo y no ante las posibilidades que tenemos de convivencia y de mejorar como personas. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos y desafíos que pone la crianza en estos tiempos en donde todo es tan inmediato y tan rápido, es a pensar en cambios duraderos y a largo plazo, no solamente en lo inmediato. No nos quedemos con lo inmediato. Pensemos en que un trabajo de largo aliento da mejores efectos y ofrece mejores posibilidades de vida para un niño, niña y adolescente. Exacto, y va a ser más frustrante cuando llegue este niño a la vida adulta que está acostumbrado a que todos los niños es con agresión actúas y darse cuenta que con agresión así no funciona la convivencia con la sociedad, ¿cierto? Entonces también es como ayudarle para eso, porque la inmediatez de la vida no es tan fácil. Y bueno, entonces ahora sí, hablando de convivencia, de lo valioso que es tener normas también, porque nosotros no decimos que no es importante, me gustaría que nos hablaras un poquito entonces sobre una duda que me surge y es entonces cómo reconocemos los derechos en la crianza, tanto de los hijos como de los padres, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos de reconocer esos derechos, priorizando, por supuesto, la protección de los niños, niñas y adolescentes? Yo quiero partir nombrando algo y es, a los niños siempre hay que enseñarle cuáles son los derechos que tienen, porque en el momento en el que el niño conoce sus derechos, es capaz de identificar situaciones de riesgo que eventualmente podrían desembocar en abusos sexuales o en maltrato infantil. Partamos de algo como eso. Es importante que los niños sepan sus derechos y que conozcan que pueden ejercer sus derechos y que sepan que hay personas que defienden los derechos de ellos, porque en ese momento ellos se reconocen como sujetos de derechos, como personas y no simplemente como objetos. Uno a veces ve niños que no quieren hablar, no quieren opinar, que les da miedo expresar lo que sienten y es porque nunca se los han permitido, porque siempre han estado en el lugar de objeto, de lo que hace el adulto, de lo que hace el profesor, de lo que hace el vecino, de lo que hace el que lo está mandando. En el momento en el que un niño reconoce sus derechos, es capaz, por una parte, de prevenir situaciones de riesgo, de identificarlas, pero por otro lado le va a estar dando un lugar en el mundo y eso le va a dar seguridad, porque no se va a saber desentendido o desarmado ante un mundo que tiene problemas. Hay una anécdota que a mi parecer es muy bonita y que justamente invita a salir de la perspectiva del adultocentrismo, y es que cuando yo estaba haciendo talleres con niños, estaba hablándoles de derechos en un grado segundo, para mi sorpresa, y les estaba hablando de que hay derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la información, a la privacidad y a la participación. Entonces yo dejaba que hablaran 2 o 3 niños para poder escucharlos y saber cómo estaban entendiendo el tema. Pero habían factores de tiempo, las clases eran de 1 hora, entonces tenía que agilizar un poco y en algún momento omití a un niño que estaba levantando la mano.
Cuando yo dije, bueno, sigamos con el tema, y lo que dice el niño es, profe, pero usted me acaba de decir que tengo derecho a la participación y me acaba de ignorar. Entonces ahí ¿qué? Yo en ese momento lo único que pude hacer fue darle la razón. ¿Qué le iba a decir? Tenía la razón. Reconocí mi error, le expliqué por qué había omitido su participación en ese momento, le conté que no era por él, sino que había factores de tiempo, le permití que participara y aprendí yo y aprendió él. Y ese es el diálogo, esa es la convivencia. Ese es legitimar a un niño como un interlocutor válido, como un otro válido, del cual el adulto también puede aprender. El niño aprendió en ese momento que tenía derechos y que los podía ejercer y que los podía hacer respetar. Y yo terminé también aprendiendo del niño, que me dejó una lección de vida para siempre. Aprendimos los dos. De eso se trata, poner al niño en el centro, reconocerlo como un otro válido, como un otro legítimo, del cual ambos podemos aprender y donde ambos terminamos creciendo como personas. Bueno, Esteban, y a propósito de esto, y para que no dejemos perder el hilo de este último tema que estamos hablando, a mí me gustaría que nos aclararas un poco entonces cómo debemos ejercer como padres y madres la autoridad en la casa, ¿cierto? Cómo de todas maneras llevar a cabo una crianza que también tenga una disciplina, pero no una disciplina entendida desde los actos violentos o desde los actos de vulnerarlo al otro o de minimizarlo como persona. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque es que precisamente es una de las cosas que más los papás y las mamás preguntan constantemente y que muchos de ellos de hecho se intentan el diálogo, todo esto, pero finalmente resulta que se frustran y vuelven a lo mismo de volver a las situaciones maltratantes o violentas porque son las que funcionan, como decías ahorita. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una autoridad en la familia, en la casa, en la crianza? Bueno, partamos de algo, y es que autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Y a veces se entiende por autoridad lo que es autoritarismo. Autoritarismo es una forma de imponer una norma, una actividad en particular, una creencia en la que no importa el otro, sino que importa el lugar de poder que puede tener un papá o una mamá. Y que básicamente se resume en la siguiente frase: tienes que hacer eso porque yo lo digo, porque yo soy tu papá, porque yo tengo el poder, porque yo puedo, porque quiero y porque tienes que hacerlo. Esa es una posición autoritaria, de lo que importa es el poder, el lugar de adulto, que en algunos casos ejerces de la violencia, que en algunos casos ejerces de la imposición. Entonces tenemos por ese lado el autoritarismo. Por otro lado está la autoridad, y la autoridad se basa en elementos totalmente contrarios a los que acabo de nombrar. La autoridad se basa en el amor, en el respeto y en el reconocimiento. Entonces, cuando se está educando y se está criando a partir de la autoridad, en primer lugar, se está reconociendo al niño como sujeto de derechos. Y se le va a decir, por ejemplo, hay unas normas que debemos respetar porque van a ser básicas para la convivencia. Ejemplo, cada quien termina de comer y va a ir a lavar su plato. Y se hace a través del ejemplo. Los adultos cooperan poniendo el ejemplo. Distinto es cuando el adulto dice, terminamos de comer y a ti te toca lavar los platos porque sí. No lo vas a hacer, entonces aparece la palmada, el grito, el insulto, la amenaza con quitarle el amor o el afecto, y estamos yéndonos al autoritarismo. Entonces, criar con autoridad y acompañando a establecer límites y normas siempre va a ir de la mano del amor, del respeto y el reconocimiento, y que se va a hacer de distinta manera en distintas edades. Por ejemplo, con los niños, entre niños y niñas entre 0 y 2 años, se acompaña a poner normas a través de las rutinas, teniendo actividades o acciones que se hacen todos los días, a la misma hora y en compañía de las mismas personas. Porque en esas edades, como bien lo mencionaba Harold, no hay una noción de norma o de autoridad o de por qué debo cumplir con normas de convivencia. Se hace todo a través de la rutina. Entre los 2 y los 6 años, los niños empiezan a ubicarse en un lugar en el que quieren que las cosas se den de la forma en que a ellos les parece. Y eso es normal en esas edades.
Y ahí es muy importante que a través del juego, de la palabra y del afecto, el adulto le muestre al niño que no solamente importa lo que él quiere, sino que hay otras personas a su alrededor que también importan. Y hay que enseñarle que cada acción va a tener una consecuencia. Y eso se hace a través del juego, a través del cuento, a través del dibujo, a través de compartir espacios con ese niño. Entre los 6 y los 12 años ya se empiezan a acordar más las normas. Por ejemplo, Juanito quiere jugar fútbol y la mamá o el papá o el cuidador está trabajando. Una posición autoritaria sería: no puedes jugar fútbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una posición de autoridad es: hijo, mira, en este momento estoy trabajando, espera un rato, yo termino lo que estoy haciendo y vamos a ir a jugar fútbol. Ahí ya se está logrando un acuerdo y se está poniendo una norma. Espera un momento, no puedes jugar ya, contrólate un momento y luego vamos a ir a jugar ambos. Y ya en la adolescencia, el proceso de construcción de límites y de normas se va a dar desde el mutuo acuerdo. Y esto tal vez suele ser muy difícil para los padres cuando están con los adolescentes, porque implica dejar la posición de poder y de que siempre van a tener la razón. Porque la crianza no se trata de tener la razón, ni de tener la última verdad. Se trata es de construir un proceso a través del cual el otro pueda crecer de la mejor manera. Entonces hay que pensar de entrada que la crianza no se basa en poder o en imponer cosas, sino en llegar a acuerdos y enseñarle al otro. Y se hace a través del ejemplo y a través del acuerdo de normas. Creo que ahí es donde queda principalmente el gran desafío, porque parece que creyéramos que solamente el otro nos obedece a través del autoritarismo y de la violencia. Y ya sabemos que cuando el otro obedece ante la violencia no es porque entienda, sino porque tiene miedo. Cuando se hace una crianza desde la autoridad, desde el amor, desde el afecto, desde el reconocimiento, desde el diálogo, cuando el otro obedece o hace algo, no lo hace por miedo, lo hace porque entiende que es correcto y que es lo mejor para él y para todos. Bueno, y ya para cerrar con la última pregunta del día, en general los adultos queremos pues educar desde la libertad para que los niños sean autónomos y tomen buenas decisiones en el futuro, pero también queremos formarlos en principios éticos. Entonces, ¿cómo hacemos para perder ese miedo, Esteban, a que los niños terminen en un libertinaje, que es lo que tanto mencionan los papás? Uh-huh. Hay que partir también de esa diferencia que mencionas, Caro, y es que libertad es distinto a libertinaje. Libertad es tener la capacidad para decidir y para hacerse responsable de lo que se escoge. Libertinaje es hacer lo que se da la gana. Entonces a veces se cree que ofrecerle libertad a un niño es permitir que haga lo que él quiere, y eso es tremendamente nocivo, porque el niño y el adolescente también necesita que el adulto le ayude a poner límites. Entonces, la libertad y la responsabilidad se incentivan desde la primera infancia, primero escuchando al niño, para que él entienda que tiene voz y que lo que él piensa, siente y cree es importante. Más adelante, permitiéndole tomar decisiones. ¿Cómo quieres vestirte hoy? ¿De qué color te quieres poner los zapatos, las medias? ¿A dónde quieres ir? Y que no solamente sea el adulto quien opina sobre cómo lo van a vestir, a dónde van a ir. Eventualmente hay que enseñarle al niño y a la niña y al adolescente que toda acción que tome puede tener consecuencias, y que por eso es importante que siempre piense al momento de hacer algo cómo lo puede afectar a él y cómo puede afectar a los demás. Y no necesariamente hay que irnos a la sobreprotección, que es impedir que el niño tome decisiones. No, es acordar decisiones, llegar a acuerdos, escuchar y a través del diálogo construir las mejores vías para responder ante una situación. Creo que allí radica la posibilidad de construir libertad, si se escucha al otro. Si no escuchamos al otro, fácilmente podemos llegar al libertinaje, entendiendo que darle la posibilidad de libertad al otro es lo que haga lo que quiera, lo que le dé la gana. Eso es todo lo contrario y termina siendo tremendamente nocivo. Incluso no podemos olvidar algo, y es que cuando acompañamos a niños, niñas y adolescentes a tener libertad, también vamos a ayudar a poner límites.
porque una libertad sin límites también se vuelve libertinaje. Y límites es saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo hacer las cosas sin que afecten a los demás y sin que me afecten a mí. Pero eso no se va a lograr si en primer lugar no escuchamos al niño, si no lo tomamos como un interlocutor válido y si no vamos a hablar con él de las cosas que importan entre los dos. Muchas gracias por esas respuestas tan interesantes y por toda la información. Ahora me gustaría que los profesionales que nos acompañan hoy nos compartan sus últimas recomendaciones con respecto al tema del día, de forma breve para todos los padres y cuidadores y para toda la comunidad que se conecta con nosotros. Entonces, no sé si quisieras darnos un último comentario, Esteban, al respecto. Sí, hay que escuchar a los niños, partamos de eso. Los niños no son objetos, las niñas no son objetos, los adolescentes no son objetos. Escuchémoslos, reconozcámoslos como personas independientes a nosotros. Y ahí se abre un panorama gigante para poder acompañarlos, porque no solamente vamos a estar actuando desde lo que nosotros creemos como adultos, sino desde lo que ellos necesitan en su momento. Bueno, pues a mí me gustaría retomar algo que ya Esteban decía antes, muy al comienzo, y es, hagamos una casa segura para los niños, niñas y adolescentes, para toda su vida. La crianza es una casa, entonces hagamos la casa más segura de todas. El día de ayer voy a contar de manera muy breve una experiencia y fue que salí de mi casa y estaba una adulta muy mayor, como con su hijo tal vez, estaban esperando un bus y de repente pasó un muchacho con un perro muy grande. Y cuando este perro se va acercando a la señora, inmediatamente ella grita, ¡ay, Amasita, Amasita! Ni siquiera gritó como, hijo, ayúdame cualquier, sino Amasita. Imagino yo que la mamá de esta señora debió haber fallecido hace mucho tiempo y sin embargo ella todavía sigue considerando ese lugar como su casa segura, capaz de defenderla, por ejemplo, de ese perro. Entonces, hagamos casas seguras para nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo quisiera, no sé, recomendarles también que tengan presente si tienen pareja, pues que se está trabajando en equipo, sin discutir frente a los niños, sino más bien mostrar cómo se apoyan, cómo llegan a acuerdos, estableciendo prioridades y límites, como nos dicen nuestros profesionales hoy, con el ejemplo. Entonces los invitaría a que cuestionemos pues nuestro estilo de crianza. ¿Será que sí es respetuoso? ¿Será que me siento bien con esas decisiones que estoy tomando? Entonces eso sería como todo por hoy. Bueno, pues así es, Caro, ya acabamos el día de hoy, así como ustedes saben, el tiempo en radio es muy corto, podríamos quedarnos toda la noche hablando y qué delicia, pero hasta aquí nos llegó el programa el día de hoy. Agradecemos infinitamente a nuestro experto del día, Esteban, a El Minuto de Dios, a todos nuestros oyentes y todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Y la invitación, además de todo, es a que vuelvan a unirse el próximo martes a las 7 de la noche en este programa donde tratamos de encontrar la mejor forma en que crezcamos como sociedad y en que protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces no se los olvide, martes 7 de la noche en esto que se llama Por las Por las buenas, buenas, Siempre. siempre.